Hoy vamos a aprender cómo se balancean las ecuaciones químicas por el método del tanteo y también por el método de óxido-reducción. Aquí podemos ver un ejemplo de una ecuación química. Tenemos los reactivos a la parte izquierda y los productos a la parte derecha. El agua, por un método de disociación con corriente llamado hidrólisis, puede producir hidrógeno y puede producir oxígeno. Entonces tenemos la flecha que nos indica hacia dónde va el equilibrio químico, tenemos los reactivos y tenemos los productos. Dentro de los reactivos y dentro de los productos tenemos algo que se llama el coeficiente estequiométrico, que es lo que estoy señalando en esta parte. Los coeficientes estequiométricos. En un balanceo, ya sea por el método de óxido-reducción o por el tanteo, lo que uno mueve o los números enteros que uno coloca son los coeficientes estequiométricos. A continuación, vamos a ver cómo se balancea por el método del tanteo. Tenemos una reacción de neutralización. Tenemos el hidróxido de sodio, que es una base, y tenemos el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Cuando ellos dos reaccionan, me produce agua y me produce el cloruro de sodio. Como les decía, para balancear se necesitan cambiar los coeficientes estequiométricos. ¿Cómo empezamos a balancear al tanteo? Primero, empezamos a mirar que el número de elementos de acá y el número de elementos de acá sean iguales, ¿sí? Empezamos por los metales, luego los no metales, seguimos con el oxígeno y finalmente el hidrógeno. En este caso podemos ver que en la parte de la izquierda, o sea en la parte de los reactivos, hay un sodio. Lo podemos mirar, un sodio. Si vamos a la parte derecha, a la parte de los productos, también hay un sodio. O sea que por parte de los sodios la ecuación está balanceada. Vamos a mirar los no metales. En la parte de los reactivos hay un cloro, ¿sí? Y vamos a mirar la parte de los productos, también hay un cloro. O sea, ¿qué quiere decir? Que con los cloros también está balanceado. Es decir, el número de cloros de la izquierda es igual al número de cloros de la derecha. ¿Listo? Ahora vamos a mirar los oxígenos. En la parte de acá hay un oxígeno, ¿sí? En la parte de los productos hay un oxígeno. Y en la parte de los reactivos también hay un oxígeno. Lo que quiere decir que con la parte de los oxígenos también está balanceada. Por otro lado, si miramos los hidrógenos, vemos que en la parte izquierda hay un hidrógeno. En la parte de los reactivos, perdón. En la parte de los productos, que es la parte derecha de la ecuación química, también hay dos hidrógenos, ¿sí? Entonces miremos, contemos. Un hidrógeno de acá y otro hidrógeno de acá, dos hidrógenos en la parte izquierda. Y en la parte derecha, dos hidrógenos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta ecuación química, que es una ecuación de neutralización, está balanceada. O sea, no tuvimos que balancearla por el tanteo. ¿Listo? Entonces, eso era para que me entendieran qué significa balancear. Que el número de elementos o de átomos de la parte izquierda sea igual al número de elementos de la parte derecha. Ya. A continuación tenemos otra ecuación que ya se necesita cambiar el coeficiente estequiométrico para balancearlo, ¿sí? Aquí tenemos el ácido sulfúrico que reacciona con el hidróxido de sodio para obtener agua y sulfato de sodio. ¿Listo? Entonces, como dice la regla, vamos primero a balancear los metales, luego los no metales, luego el oxígeno y finalmente el hidrógeno. El metal que existe aquí es el sodio. Empezamos a balancear el sodio. ¿Listo? Miramos que en la parte de los productos, en la parte derecha, hay dos sodios. Y en la parte de los reactivos hay un sodio, en la parte izquierda de la ecuación química. Entonces, acá hay dos sodios. ¿Por qué? Por este subíndice, que dice dos sodios. Y aquí solamente hay un sodio. Entonces, para cuadrar los sodios o para balancear los sodios, coloco aquí el número 2. Entonces, habrían dos sodios en la parte de los reactivos y dos sodios en la parte de los productos. Ahora, voy a balancear el no metal, que en este caso es el azufre, ¿sí? Si contamos, en la parte izquierda hay un azufre y en la parte derecha también hay
un azufre. Lo que quiere decir que el azufre ya está balanceado, no necesito colocar otro coeficiente estequiométrico. Ahorita vamos a balancear el oxígeno. Si contamos, en la parte del ácido sulfúrico hay 4 oxígenos. Y en la parte del hidróxido de sodio, con el 2 que ya coloqué, habrían 2 oxígenos. Entonces, 2 oxígenos de esta parte del hidróxido de sodio con el coeficiente estequiométrico y 4 del ácido sulfúrico serían 6 oxígenos. En la parte derecha hay un oxígeno del agua y hay 4 oxígenos en la parte del sulfato de sodio. O sea que me faltaría un oxígeno. Pero si coloco un 2 aquí al agua, ya habrían 6 oxígenos. Contemos, 2 de aquí porque este 2 significa que hay 2 moléculas de agua, por lo tanto habrían 2 oxígenos y 4 del sulfato de sodio. Entonces 4 más 2, 6 oxígenos. En ese momento ya queda balanceado el oxígeno. Y finalmente vamos a balancear el oxígeno. Finalmente vamos a balancear el hidrógeno. Tenemos 2 hidrógenos del ácido sulfúrico y del hidróxido de sodio con el coeficiente 2 habrían otros 2 hidrógenos. Entonces, 2 más 2, 4 hidrógenos en la parte de los reactivos. Y en la parte derecha, en la parte de los productos, habrían 4 hidrógenos. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 hidrógenos. Y en ese momento, o en este punto, la ecuación química ya queda balanceada. Tenemos 1 mol de ácido sulfúrico, 2 moles de hidróxido de sodio, producen 2 moles de agua y 1 mol de sulfato de sodio. Entonces lo que hicimos fue ensayo y error, partiendo de balancear primero el metal, luego el no metal, que es el azufre, seguido del oxígeno y finalmente el hidrógeno. Ahora vamos a ver cómo se balancea una ecuación química por el método de óxido-reducción. A continuación voy a colocar el ejemplo más sencillo, que es la reacción que tiene la molécula de agua mediante la hidrólisis. La molécula de agua, o el agua, H2O, si se la hidroliza me produce hidrógeno molecular y oxígeno también diatómico, ¿sí? Entonces, miren que en ese momento la ecuación química no está balanceada, aquí es por medio de hidrólisis. La hidrólisis, que es el rompimiento por medio de la electricidad. Si contamos en la parte de los reactivos, que es el agua, tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno, mientras que en la parte de los productos tenemos 2 hidrógenos, que estaría balanceada, pero tenemos 2 oxígenos, entonces no estaría balanceada, entonces la vamos a balancear. Primer paso para balancear por el método de óxido-reducción es asignar los estados de oxidación a los elementos químicos. Por lo general, el oxígeno siempre trabaja con estado de oxidación -2 y el hidrógeno trabaja con estado de oxidación +1, ¿sí? Si un elemento químico no se encuentra con otro elemento químico, el estado de oxidación que presenta es 0. En este caso el hidrógeno, como está solo, no tiene otro elemento químico, a pesar de que está diatómico, tiene un estado de oxidación 0. Y el oxígeno está también diatómico, pero está solo, no hay otro elemento químico, entonces el estado de oxidación es 0. Aquí podemos ver que el hidrógeno trabaja con estado de oxidación +1, el oxígeno con estado de oxidación -2, el hidrógeno acá diatómico con estado de oxidación 0 y el oxígeno con estado de oxidación 0. ¿Listo? ¿Por qué se asignan estos coeficientes estequiométricos? Para que los estados de oxidación. Para que una molécula sea estable, al multiplicar el estado de oxidación con el subíndice y sumarlo con el elemento vecino que está unido a él, me tiene que dar 0. Por ejemplo, +1 por 2 sería +2 por parte del hidrógeno. Y el oxígeno, -2 por 1 que no se lo coloca pero está allí, sería -2. +2 menos 2 me da 0. Por esa razón, la molécula es estable y existe como agua. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, ya asignamos los estados de oxidación de cada elemento.
Como segundo paso para el método de óxido-reducción es mirar quién se oxida y quién se reduce. Un elemento químico o un átomo se oxida cuando pierde electrones y se reduce cuando gana electrones. Entonces vamos a mirar. El hidrógeno está trabajando con estado de oxidación. Hidrógeno está trabajando con estado de oxidación +1 y pasa en la reacción química a un estado de oxidación 0. Lo que quiere decir que el hidrógeno se redujo, ganó un electrón, ¿sí? Entonces el hidrógeno ganó un electrón, ¿sí? Pero hay un detalle, el hidrógeno tiene un subíndice 2, entonces ese electrón lo tengo que multiplicar por 2 porque está con un subíndice 2. Si no estuviese con un subíndice 2, entonces no lo multiplicaría. Aquí me daría 1 por 2, 2 electrones que provienen del hidrógeno. Por otro lado, el oxígeno. El oxígeno está con un estado de oxidación -2 y pasa a un estado de oxidación 0. Lo que quiere decir que al oxígeno le quitaron 2 electrones o perdió 2 electrones. Pero como también está diatómico, miren el subíndice 2, entonces debo multiplicar por 2. Eso me da 4 electrones por parte del oxígeno. Si el hidrógeno ganó un electrón, al multiplicarlo por 2 serían 2 electrones, pero un hidrógeno ganaría un electrón. Si gana electrones, quiere decir que se redujo. Y el oxígeno, como perdió electrones, se oxida. Entonces ya podemos mirar que el hidrógeno se redujo y el oxígeno se oxida. Pero el hidrógeno se redujo y el oxígeno se oxida. ¿Listo? Bueno, a continuación vamos a mirar el tercer paso. Como tercer paso voy a intercambiar los números. Este 2 que obtuve del hidrógeno lo voy a intercambiar. Ahora sería al oxígeno. Entonces este 2 que salió del hidrógeno va al oxígeno. Y este 4 que salió del oxígeno va ahorita al hidrógeno, o sea 4. ¿Sí? Y ya tenemos el tercer paso, que es colocar los números que salen de cada elemento intercambiados. Del hidrógeno irían al oxígeno y del oxígeno irían al hidrógeno. Siguiente paso, el paso que vamos a mirar ahorita es terminar de balancear la ecuación química por el método del tanteo. Entonces, ya tenemos dos coeficientes estequiométricos que salió del anterior proceso. Esos son intocables, esos no se los puede mover. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 4 por 2, 8 hidrógenos. Si nos vamos a la parte izquierda, hay 2 hidrógenos. Para que me dé 8 hidrógenos debo colocar el número 4, ¿sí? Entonces podemos mirar que aquí habrían 4 oxígenos y habrían 8 hidrógenos. Si nos vamos a la parte derecha, tendríamos 4 por 2, 8 hidrógenos y tendríamos 2 por 2, 4 oxígenos. Y en ese momento ya queda balanceada la ecuación química mediante el proceso de óxido-reducción. A continuación vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí tenemos el ácido nítrico que se junta con el HBr para producir bromo, óxido de nitrógeno y agua. ¿Listo? Bueno, entonces como les decía, el primer paso es asignar los estados de oxidación a cada elemento. El hidrógeno trabaja con +1, en este caso porque está en un ácido. Y habíamos dicho que el oxígeno trabaja con -2. Para que al multiplicar el estado de oxidación con el subíndice de cada elemento y sumarlos me dé 0, la única forma de que esta molécula se haga 0 es que el nitrógeno trabaje con un estado de oxidación +5. ¿Por qué? -2 por 3 da -6. -6 más 5, -1. Y -1 más 1 me da 0. Entonces tenemos que en el ácido nítrico el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación +1, el nitrógeno con un estado de oxidación +5 y el oxígeno con un estado de oxidación -2. En el ácido bromídrico
¿sí? El bromo trabaja con un estado de oxidación -1 y el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación +1. ¿Por qué? Porque sabemos que el hidrógeno trabaja con +1 y para que se me haga 0, pues +1 menos 1, 0. En la parte de los productos tenemos el bromo diatómico. Como el bromo no está acompañado con otro elemento químico, entonces tendría un estado de oxidación 0. Por otro lado, en el óxido de nitrógeno, sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Recuerden, hidrógeno con +1 y oxígeno con -2. Para que se me haga 0, pues el nitrógeno debe estar trabajando con un estado de oxidación +2. Y en el agua, el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación +1 y el oxígeno trabaja con un estado de oxidación -2. Si no te acuerdas, pues vas a la tabla periódica y allí están los estados de oxidación. Lo único que debes saber es dónde asignarlos o en qué o cuál asignar a cada elemento. Y la clave para saber cuál asignas es que al multiplicar el número de oxidación con el subíndice y sumarlo con todos los elementos me tiene que dar 0. Listo, entonces ya tenemos el primer paso, que es asignar los estados de oxidación. Segundo paso, mirar quién se oxida y quién se reduce. Vamos a mirar el hidrógeno. El hidrógeno está con un estado de oxidación +1 y pasa con un estado de oxidación +1. Lo que quiere decir que al hidrógeno no le pasa nada, ni se oxida ni se reduce. Vamos a mirar el nitrógeno. Está con un estado de oxidación +5 y pasa con un estado de oxidación +2. Nitrógeno +2. ¿Qué quiere decir? Que este señor ganó 3 electrones, ¿sí? Ganó 3 electrones. Como no tiene un 2 aquí, solamente tiene un 1 como subíndice, entonces dejo el 3, los 3 electrones. Entonces vamos a decir que el nitrógeno se redujo, porque ganó 3 electrones. Recuerden que si se ganan electrones, se reduce, ¿sí? Bueno, por otro lado, el oxígeno está con estado de oxidación -2 y pasa con estado de oxidación -2. Entonces, no le pasa nada, ¿listo? Ya hemos dicho que el hidrógeno tampoco ni se oxida ni se reduce, pero el bromo, miremos que el bromo está con un estado de oxidación -1 y pasa con un estado de oxidación 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el bromo perdió un electrón, pero como les había dicho anteriormente, hay un subíndice 2 que tiene el bromo por ser diatómico. Entonces este electrón lo multiplico por 2 y me da 2 por 1, 2 electrones. El bromo, como perdió electrones, pues se oxida o se oxidó. El bromo se oxidó por perder un electrón. ¿Listo? Entonces allí ya completamos el segundo paso, que es mirar quién se oxida y quién se reduce, con el número de electrones determinado. Tercer paso. El tercer paso es simplemente intercambiar números. Por ejemplo, este 3 que salió del nitrógeno, pues iría ¿a dónde? Al bromo. ¿Listo? Y este 2 que salió del bromo iría al nitrógeno, en este caso con un 2. ¿Listo? Esos dos números son intocables, es decir, estos dos números que ya encontramos gracias al método de oxidorreducción los dejamos quietos. Como cuarto paso, sigue balancear al tanteo con la ayuda que ya tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues miremos, empecemos con los metales. En este caso no hay metales, entonces seguimos con los no metales, que sería primero el nitrógeno. En la parte derecha, en la parte de los productos, tenemos 2 nitrógenos. Y en la parte izquierda, en la parte de los reactivos, tenemos un nitrógeno. Para que acá se me hagan 2 nitrógenos, coloco el número 2. Y en ese momento ya balanceamos el nitrógeno. Los bromos. Si nos damos cuenta, en la parte derecha hay 3 por 2, 6 bromos. Para que en la parte izquierda, en la parte de los reactivos, hayan 6 bromos, debo colocar el número 6. Y en ese momento ya 6 bromos es igual a 6 bromos en la ecuación química. O sea que ya está balanceada por parte de los bromos.
Seguimos con el oxígeno. El oxígeno, miramos que en la parte izquierda hay 3 por 2, 6 oxígenos. Y en la parte derecha, por este lado, habrían 2 oxígenos. Entonces debo colocar el número 4 aquí para que hayan 6 oxígenos. Es decir, 4 oxígenos de acá y 4 de aquí, del óxido de nitrógeno, me darían 6 oxígenos. En ese momento ya queda balanceada para los oxígenos. Y finalmente vamos a mirar si los hidrógenos quedaron balanceados. Hidrógenos tenemos. Por esta parte hay 2 hidrógenos. Y acá hay 6 hidrógenos. 2 y 6 serían 8 hidrógenos en la parte izquierda. Y vamos a mirar en la parte derecha que hay 4 por 2, 8 hidrógenos. Espero les haya gustado y hayan entendido el balanceado de ecuaciones químicas. Como se pueden dar cuenta, esta ecuación ya quedó balanceada por un método muy fácil.